El sol caía en línea recta sobre el polvoriento pueblo fronterizo, pintando de naranja y rojo los techos de madera y las paredes descoloridas de la cantina. El aire estaba caliente y seco, cargado de polvo que se colaba en cada rendija y grieta de las casas. Entre el silencio interrumpido por el ruido de herraduras y ruedas de carretas, apareció una figura que parecía sacada de otro mundo. Una mujer apache, vestida con harapos, con el cabello oscuro y trenzado de manera sencilla, y a su lado su hija pequeña, apenas capaz de mantener el paso, con los ojos grandes y vacíos de hambre. La escena captó instantáneamente la atención de todos los presentes. Algunos desviaron la mirada, otros murmuraron entre dientes. La viuda avanzó hacia la cantina con un paso lento, calculado, sosteniendo la mano de su hija con fuerza. Sus ojos reflejaban desesperación y un atisbo de orgullo que no podía ser quebrado por las penurias de los últimos días. La niña cansada se frotaba el estómago con gesto instintivo. Su llanto contenido temblaba en los labios. Cada mirada en su dirección parecía un juicio. Pero la madre estaba decidida. No permitiría que la pequeña sufriera por más tiempo. Al llegar a la entrada de la cantina, la mujer inhaló profundo, conteniendo el miedo que le producía aquel lugar y el vaquero que se encontraba dentro. Él estaba recargado contra el mostrador, con el sombrero ladeado sobre los ojos y un cigarro encendido entre los dedos. Su reputación le precedía, hombre duro de pocas palabras y conocido por no tolerar súplicas. Sin embargo, algo en el gesto de la mujer, la determinación en su voz, la vulnerabilidad que emanaba de su hija, lo obligó a levantar la mirada. «Por favor, contrátenme por una noche», dijo la mujer, su voz firme pero quebrada por la urgencia. «Mi hija tiene mucha hambre. Solo una noche. Le prometo que no les causaré problemas». El silencio se hizo absoluto. Los murmullos cesaron. El cantinero detuvo el cepillado de vasos y hasta el viento parecía contenerse. El vaquero la estudió con ojos entrecerrados, midiendo cada palabra, cada gesto. Su rostro, curtido por el sol y las batallas, no mostraba emoción alguna, pero algo en la súplica de aquella madre despertó un recuerdo, quizás olvidado, de tiempos más humanos y menos violentos. «¿Tienes dinero?», preguntó finalmente con voz grave, como si midiera no solo las palabras, sino también la intención de la mujer. «Aquí nadie trabaja gratis». «No», respondió ella temblando. «Solo tengo a mi hija y yo puedo hacer cualquier trabajo que me pidan. Por favor, solo una noche». Al pronunciar estas palabras, la niña abrazó sus piernas, buscando protección, pero también mostrando la fragilidad de la situación. La viuda bajó la mirada un instante, humillada por tener que suplicar así, pero inmediatamente se recompuso. Sabía que no podía rendirse, que la vida de su hija dependía de cada palabra que dijera, de cada instante que lograra mantener la atención del vaquero. El hombre permaneció inmóvil unos segundos más, evaluando. Podía verla claramente, la mujer no mentía. La desesperación no se escondía tras máscaras. La verdad de su necesidad brillaba en sus ojos oscuros. Finalmente soltó un suspiro que parecía arrastrar consigo el peso de su propia historia. «Está bien», dijo, con voz que resonó más suave de lo esperado. «Ven mañana. Te daré trabajo y comida. Pero recuerda, una noche, nada más». El alivio en el rostro de la mujer fue inmediato. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino por la esperanza recién encendida. La niña soltó un suspiro, pequeño pero lleno de gratitud, y abrazó a su madre con fuerza. Aún así, un pensamiento persistente rondaba la mente de la viuda. ¿Sería realmente seguro aceptar la oferta del vaquero? Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, rodeada de hombres y mujeres que observaban cada movimiento, cada gesto, evaluando si merecía compasión o castigo. Mientras se retiraban, la viuda apache mantenía la cabeza erguida, la determinación intacta. Su misión era clara: proteger a su hija a cualquier precio. Y aunque el futuro parecía incierto y peligroso, en ese instante había ganado algo invaluable: una oportunidad. A la mañana siguiente, la viuda apache se levantó antes del amanecer. La pequeña aún dormía, acurrucada sobre un saco raído que habían logrado conseguir la noche anterior gracias a la promesa del vaquero. El frío del amanecer se colaba por las rendijas de su improvisada vivienda, pero la mujer apenas lo sentía. Su mente estaba ocupada en el plan del día, en cada detalle que pudiera proteger a su hija, y al mismo tiempo cumplir con la misteriosa oferta del hombre de la cantina. El vaquero los esperaba al borde del pueblo, cerca del sendero polvoriento que conducía a su rancho. La primera impresión fue intimidante. Su silueta recortada contra el sol, el sombrero inclinado sobre los ojos y la escopeta descansando casualmente en su hombro. Parecía un hombre de acero, alguien que no haría concesiones, alguien capaz de imponer su voluntad solo con la presencia.
La viuda se obligó a mantener la calma, respirando profundo, recordando que cada paso debía ser medido. «Bien», dijo el vaquero con voz grave, «no trabajas para mí por dinero. Lo que te ofrezco es algo más. Temporal». Ella lo miró confundida, pero no dudó ni por un instante. «¿Temporal?», preguntó con voz firme. «Haré cualquier cosa. Solo necesito comida para mi hija». Él la estudió durante unos segundos, como si calibrara no solo su palabra, sino también su intención. Finalmente habló. «Vendrás a mi rancho. Allí tendrás comida y refugio. Pero hay una condición. Debes quedarte durante 12 días. No se permite irte antes». El corazón de la viuda dio un vuelco. 12 días eran muchos. Parecían una eternidad. Sin embargo, al mirar a su hija, recordó la hambre que había dejado marcas en su rostro, la fragilidad de su cuerpo, los ojos llenos de cansancio y tristeza. Cada día contaba. «¿12 días?», repitió intentando que su voz no temblara. «¿Y si no queremos quedarnos?». «No es cuestión de querer o no», dijo él con un dejo de autoridad que no admitía discusión. «Es por su seguridad. Si intentas irte antes, las consecuencias podrían ser graves». La viuda se mordió el labio, consciente de que no podía negociar en este momento. La oferta era arriesgada, pero era también la única oportunidad que tenían de sobrevivir. La niña se despertó en ese instante, estirándose y frotándose los ojos, y al ver al vaquero preguntó con voz tímida: «Mamá, ¿tendremos comida?». Un instante de ternura cruzó el rostro de la madre, suavizando la dureza de la decisión que acababa de tomar. «Sí, mi amor», respondió abrazando a su hija con fuerza. «Pero debemos hacer exactamente lo que él diga, por ahora». El vaquero asintió sin mostrar emoción, pero con una mirada que dejaba entrever que no buscaba someterlas, sino protegerlas a su manera. Caminó hacia el este, hacia las colinas que rodeaban el rancho, y la viuda y su hija lo siguieron en silencio, con cada paso sintiendo que entraban en un mundo completamente desconocido. El trayecto fue largo y agotador. El sol estaba alto, y el calor parecía absorber la energía de cada músculo. Sin embargo, la viuda no se quejaba. Cada paso la acercaba a la seguridad, a un lugar donde su hija podría comer y dormir sin miedo. El vaquero rara vez hablaba, pero sus ojos vigilaban constantemente los alrededores, y la mujer comprendió que la soledad del rancho estaba llena de peligros que él conocía bien. Al llegar, el rancho parecía una fortaleza solitaria. Las construcciones de madera eran robustas y el terreno estaba delimitado con cercas reforzadas. Había ganado marcado con símbolos extraños y la sensación de aislamiento era casi palpable. Sin embargo, lo más notable era la disposición del lugar. Todo estaba preparado para la vida cotidiana, pero también para la defensa. La viuda comprendió que no se trataba solo de comida y refugio. Era un lugar donde la protección era prioritaria, aunque el precio fuera la obediencia temporal a reglas desconocidas. Mientras la mujer y su hija se acomodaban en el espacio que se les asignó, un pensamiento cruzó su mente. Este vaquero no es lo que parece. Sus métodos son estrictos, pero su objetivo podría ser más noble de lo que cualquiera imaginaría. Sin embargo, en un mundo donde la confianza se ganaba a golpes y fuego, la duda seguía siendo inevitable. Y así comenzó el primer día de 12, un periodo que prometía cambios, tensiones y lecciones que transformarían para siempre la vida de madre e hija. El sol comenzaba a descender lentamente, pintando de tonos cálidos las colinas que rodeaban el rancho. La viuda Apache y su hija caminaban detrás del vaquero, que avanzaba con paso firme y seguro. Cada pisada levantaba polvo, que se mezclaba con el olor a tierra seca y a ganado. La mujer sentía que con cada paso entraban en un mundo completamente distinto, un lugar donde la vida se medía no solo por la comida que se podía conseguir, sino por la fuerza, la vigilancia y la capacidad de sobrevivir a la hostilidad de un territorio implacable. Al acercarse al rancho, la mujer pudo ver la extensión de la propiedad. No era simplemente una casa con establos, era un complejo completo, rodeado por una empalizada robusta de madera oscura y reforzada con hierro. Cada rincón del terreno parecía estar calculado para la seguridad. La tierra estaba marcada por senderos bien trazados, y los corrales contenían ganado con marcas que ella nunca había visto antes, símbolos que hablaban de autoridad y propiedad. Incluso a distancia, el rancho emitía una sensación de poder y control absoluto. El vaquero se detuvo frente a la entrada principal y giró hacia ellas. Su mirada era intensa, evaluadora. «Aquí estará bien», dijo con voz firme. «Tienen un lugar donde dormir y comida que comer. No tendrán que preocuparse de nada más que seguir las reglas hasta que termine su tiempo». La viuda asintió, consciente de que no debía cuestionar las palabras del hombre. Su hija se mantenía cerca de ella, aferrándose a su falda como si aquel lugar fuese tan extraño y aterrador como prometedor. Mientras avanzaban hacia la puerta principal,
La viuda observó los detalles que delataban la vida en el rancho: herramientas cuidadosamente ordenadas, monturas colgadas con precisión, cubos y barriles llenos de agua y alimento, y una pequeña huerta que parecía mantener su promesa de autosuficiencia. Dentro de la casa todo era simple pero funcional. La madera oscura de las paredes, marcada por el tiempo y el sol, exhalaba un aroma a hogar resistente y trabajado con manos duras. El vaquero les indicó un pequeño cuarto con camas modestas y mantas limpias. La viuda se sorprendió al notar que, a pesar de la austeridad, había atención al detalle. Las camas estaban hechas, los utensilios de cocina dispuestos y la comida preparada y lista para servir. «Pueden comer ahora», dijo él señalando la mesa. «Pero recuerden, la obediencia a las reglas es lo que garantiza que estén seguras aquí». Mientras su hija comía, la mujer observaba al vaquero en silencio. Su postura, sus movimientos, la manera en que controlaba todo sin alzar la voz, todo hablaba de alguien que había aprendido a sobrevivir con rigor y disciplina. Sin embargo, bajo esa fachada dura, algo parecía distinto. No había crueldad innecesaria, solo firmeza y prudencia. La mujer comprendió que aquel hombre no solo estaba protegiendo su propiedad, estaba protegiendo la vida de quienes dependían de él. Después de la comida, el vaquero les mostró el terreno. Había establos, un corral amplio para el ganado y un pequeño granero con provisiones. Les enseñó dónde dormir, dónde lavarse y cómo moverse sin interferir con las tareas del rancho. La viuda escuchaba con atención, comprendiendo que cada instrucción era vital, no solo para la supervivencia de su hija, sino también para mantener la confianza de aquel hombre que había decidido protegerlas. A medida que el sol se ocultaba, la viuda se sentó frente a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban sobre el rancho. Podía oír los sonidos del ganado y del viento moviendo la empalizada. Su hija dormía en la cama, finalmente tranquila y alimentada. La madre sentía un alivio que no había experimentado en semanas, pero también una inquietud persistente. ¿Podría confiar realmente en aquel hombre? ¿Era su protección sincera o un simple medio de control? El rancho, aislado y robusto, representaba seguridad, pero también un territorio desconocido lleno de reglas estrictas y secretos que aún no se revelaban. La viuda sabía que estos primeros días serían cruciales. Debía ganarse la confianza del vaquero, cuidar de su hija y aprender a navegar un mundo donde cada error podría costar caro. Y así, al caer la noche, madre e hija dormían bajo un techo seguro, mientras la viuda contemplaba la extensión del rancho, preguntándose qué secretos y desafíos les aguardaban en los días por venir. La supervivencia había sido asegurada por esa noche, pero la vida que empezaba allí sería mucho más compleja que cualquier jornada de hambre pasada. El amanecer llegó lentamente sobre el rancho, bañando la tierra seca con una luz dorada que iluminaba cada rincón de la propiedad. Para la pequeña era un espectáculo que solo podía recibir con asombro y alegría. Por primera vez en semanas, tal vez meses, podía comer un desayuno caliente sin miedo a que su madre tuviera que guardar un pedazo para sí misma. Podía reír, jugar con un cachorrito de ganado o correr entre los corrales sin que el hambre apretara su estómago. La viuda Apache, al observarla, sintió un alivio profundo y fugaz, como si el peso de todas sus preocupaciones se suavizara, aunque fuera solo un instante. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. Mientras su hija exploraba el patio del rancho, la mujer observaba todo con ojos de halcón, recorriendo cada sombra, cada puerta y cada figura que se movía a su alrededor. Sabía que la aparente tranquilidad podía ser solo superficial. El vaquero era reservado, de pocas palabras, y aunque les había ofrecido refugio, ella no podía ignorar que estaba entrando en un mundo desconocido y potencialmente peligroso. La desconfianza era un escudo que había aprendido a llevar consigo desde que la vida le enseñó que nada se daba gratis. «Mamá, mira, un caballo», exclamó la niña señalando a un animal atado a una estaca cercana, sus ojos brillando de fascinación. «¿Puedo acariciarlo?». La madre sonrió suavizando sus gestos. «Sí, pero con cuidado. Mira cómo se acercan los animales, siempre con respeto». La niña imitó cada movimiento de su madre, aprendiendo rápidamente a acercarse al caballo sin asustarlo. Por un momento todo parecía un mundo seguro, casi idílico. La mujer se permitió relajarse un instante, dejando que la risa de su hija llenara el aire seco. Pero la sensación de paz se vio interrumpida cuando notó al vaquero observándolas, desde el porche de la casa, los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Sus ojos no eran amenazantes, pero había en ellos algo que la hizo tensarse de inmediato. Atención absoluta, vigilancia constante. Era un recordatorio silencioso de que el rancho no era un lugar común y que la seguridad que proporcionaba también implicaba reglas estrictas, límites que no debían cruzarse.
La viuda comprendió que la protección del vaquero tenía un precio: su libertad, al menos temporalmente, y la necesidad de demostrar que merecía la confianza que le ofrecía. Mientras tanto, los trabajadores del rancho aparecían poco a poco, algunos saludando con respeto, otros evitando la mirada de la recién llegada. Cada gesto, cada palabra era una pequeña lección sobre cómo navegar en aquel territorio. La madre observaba todo, analizando los movimientos de cada persona, aprendiendo a descifrar señales que podrían indicar peligro o benevolencia. Incluso los sonidos de los animales parecían formar parte de un lenguaje que ella necesitaba entender. Un resoplido del caballo, el mugido del ganado, el golpe de las herraduras contra la tierra compacta. Al mediodía, después de varias horas de observar y aprender, la viuda se permitió sentarse bajo la sombra de un árbol cercano, tomando un momento para ella misma. Respiró hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Sabía que la vida aquí sería diferente. Su hija estaba protegida y alimentada, pero eso no eliminaba la constante tensión de vivir entre personas cuya lealtad no podía darse por sentada. Al caer la tarde, la madre comenzó a enseñar a su hija pequeñas lecciones que habían sido esenciales en su vida: cómo caminar sin hacer ruido, cómo observar sin ser vista, cómo reconocer señales de peligro en el entorno. La niña aprendía, rápido, absorbiendo cada palabra y cada gesto como una esponja. Para la mujer, era una manera de preparar a su hija para sobrevivir en un mundo que podía ser cruel incluso cuando parecía seguro. Mientras el sol descendía, proyectando largas sombras sobre el rancho, la viuda observó nuevamente al vaquero desde la distancia. Su expresión era difícil de leer, pero había algo en ella que entendió. No era un enemigo, pero tampoco alguien de quien podía fiarse ciegamente. La vigilancia mutua se había establecido sin palabras. La seguridad de su hija dependía de esa frágil alianza y de la habilidad de la madre para navegar entre respeto, cautela y obediencia. Y así, el rancho se convirtió en un lugar de contrastes: la risa y alegría de una niña en un espacio seguro, frente a la alerta constante de una madre que entendía que la paz era solo el preludio de desafíos más profundos que estaban por venir. La vida allí prometía ser un delicado equilibrio entre confianza, peligro y aprendizaje, y cada día traería lecciones que pondrían a prueba no solo la fuerza física, sino también la astucia y determinación de la mujer apache. Los días en el rancho transcurrían con una mezcla de rutina y tensión. La niña se adaptaba lentamente, jugando entre el ganado, aprendiendo a cuidar a los animales y disfrutando de las pequeñas libertades que aquel lugar le ofrecía. La viuda, por su parte, mantenía la vigilancia constante. Cada gesto del vaquero, cada orden dada a los trabajadores era analizado y registrado en su mente. Sin embargo, no todo podía explicarse por la disciplina del hombre. Había algo más en él, un aura de soledad y dolor que parecía teñir cada acción. Una tarde, mientras el vaquero trabajaba en los establos, la viuda se acercó a uno de los peones más antiguos, un hombre encorvado por los años y el sol del desierto, que observaba con atención cada movimiento de los animales. Se movía con cautela, pero su mirada era clara y confiable, un contraste con la dureza de otros trabajadores del rancho. La mujer decidió aprovechar la oportunidad para obtener información, para entender quién era realmente el hombre que había decidido protegerlas. «Disculpe», dijo ella con voz baja, para no ser escuchada por el vaquero. «¿Puede decirme algo sobre él? ¿Sobre el dueño de este rancho?» El hombre la miró con sorpresa, pero no con hostilidad. Tras un momento de silencio, suspiró, como si el peso de la historia fuera demasiado grande para ser contenido. «No es un hombre fácil», comenzó. «Nadie que lo conozca puede decir que lo entiende por completo. Perdió mucho, mucho más de lo que uno puede imaginar. Fue traicionado por aquellos en quienes confiaba, y desde entonces…» Hizo una pausa, la mirada clavada en el suelo. Desde entonces se volvió implacable, pero no cruel sin razón. Ayuda a quienes realmente lo necesitan, aunque siempre a su manera. La viuda arqueó una ceja procesando cada palabra. Cada detalle explicaba algo de la distancia emocional que el vaquero mantenía con ellas y la manera en que controlaba el rancho con una disciplina férrea. La comprensión de su pasado no suavizó su autoridad, pero la humanizó ante sus ojos. Este hombre no era simplemente un protector severo. Era un hombre que había sufrido, que había aprendido a confiar solo en sí mismo y que ofrecía ayuda de la única manera que sabía, con reglas estrictas y vigilancia constante. «¿Y por qué nos protege a nosotras?», preguntó con cautela. «¿No hay peligro en tenernos aquí?». El peón negó con la cabeza, tomando aire mientras sus manos se cruzaban sobre su delgado torso. «Él hace esto porque algo en ustedes le recordó algo perdido. No es fácil de explicar. Pero no se equivoque. Su protección no es caridad.
es una promesa silenciosa de que hará lo necesario para mantenerlas a salvo. Solo, no rompan las reglas y aprenderán a vivir bajo su protección sin problemas. Mientras la mujer escuchaba, comprendió que su situación era delicada. Tenían refugio y alimento, pero también estaban bajo una autoridad que no podía cuestionarse abiertamente. La fuerza del vaquero no residía únicamente en sus armas o en su conocimiento del terreno. Residía en su historia, en la manera en que cada acto de cuidado estaba entrelazado con dolor y lecciones de vida duramente aprendidas. Más tarde, esa tarde la viuda se acercó a su hija, que jugaba cerca del establo, y le acarició el cabello suavemente. La niña levantó la cabeza mostrando una sonrisa tímida y sus ojos brillaban de felicidad por la seguridad y el alimento. La madre sabía que la paz de esos momentos era frágil, pero también comprendió que por primera vez desde hacía mucho tiempo podían respirar sin miedo inmediato. Sin embargo, la desconfianza seguía siendo un escudo que no podía abandonar. No podía olvidar que estaban entrando en la vida de un hombre marcado por traiciones y pérdidas profundas. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el rancho quedaba envuelto en la penumbra, la viuda entendió que cada acción del vaquero, cada mirada, cada palabra dicha o no dicha, estaba profundamente conectada con un pasado lleno de dolor. Comprender su historia no eliminaba el peligro, pero ofrecía una guía para navegarlo. La prudencia y el respeto serían tan vitales como el alimento y la protección que ahora tenían. La noche cayó sobre el rancho, y con ella la sensación de seguridad y tensión coexistían. La madre sabía que estos días serían una escuela de paciencia, estrategia y aprendizaje. La vida en aquel lugar prometía desafíos que pondrían a prueba no solo la fortaleza física, sino también la capacidad de leer a un hombre que había sufrido y que protegía a su manera. Los días en el rancho avanzaban con un ritmo que la viuda apache empezaba a reconocer, aunque no necesariamente a aceptar. Las tareas eran sencillas para quien estaba acostumbrado a la vida rural, pero para ella cada gesto, cada instrucción, tenía un peso adicional. No solo debía aprender a moverse en un entorno nuevo, sino que debía respetar las reglas impuestas por un hombre que, aunque protector, no era flexible. La disciplina del vaquero chocaba directamente con su forma de ver el mundo, con la libertad que había sentido en su propia tierra. «Debes mantener limpio el establo antes del mediodía», ordenó el vaquero una mañana mientras señalaba los corrales. «Si no cumples, no habrá comida hasta la cena». La viuda arqueó una ceja, conteniendo un impulso de rebelión. En su cultura, los roles no eran impuestos con amenazas. El respeto se ganaba mediante acciones y honor. Aquí, sin embargo, todo estaba marcado por la autoridad absoluta del hombre. Respiró hondo y asintió, consciente de que cualquier desafío directo podría poner en riesgo la seguridad de su hija. «Sí, señor», respondió con firmeza, aunque en su interior se debatía entre obedecer y mantener su orgullo intacto. Durante las siguientes horas, mientras barría y organizaba el establo, observaba al vaquero en silencio. Cada movimiento suyo tenía un propósito. No solo mostraba control sobre el rancho, sino también sobre la manera en que cada persona allí interactuaba con el entorno. La mujer comprendió que no se trataba de un hombre cruel, sino de alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la debilidad podía costar la vida. Sin embargo, esa lección venía con un precio que ella no estaba dispuesta a pagar sin cuestionarlo: su sentido de autonomía y dignidad. La tensión se intensificó cuando la niña, despreocupada, se acercó a un caballo que no debía tocar. La viuda reaccionó inmediatamente, sujetándola con fuerza y reprendiendo con severidad. «¡No!», exclamó. «Recuerda lo que te enseñé. Respeta a los animales y sus límites». El vaquero, que observaba desde la distancia, intervino con una voz grave pero calmada. «Ella aprende rápido, pero necesita disciplina también. No es solo obediencia, es seguridad». La mujer lo miró directamente a los ojos, reconociendo la verdad en sus palabras, aunque su orgullo le hacía difícil aceptar que alguien dictara normas sobre su hija. Este intercambio, aunque breve, marcó un patrón. La madre debía equilibrar la protección de su hija con el respeto a las reglas de un hombre que, a pesar de su pasado y sus traumas, ofrecía refugio. Más tarde ese día, la mujer tuvo la oportunidad de hablar a solas con el vaquero mientras ambos revisaban el corral de ganado. Ella decidió expresar su preocupación tratando de mantener un tono conciliador pero firme. «Entiendo que proteges a mi hija y nos das refugio, pero nuestras formas son diferentes. No quiero faltar al respeto, pero tampoco quiero perder mi dignidad ni la de ella». El vaquero la estudió en silencio, sus ojos mostrando una mezcla de respeto y reconocimiento. Finalmente habló. «Lo sé, mis reglas pueden parecer duras, pero no son arbitrarias. Todo aquí tiene un propósito. No busco humillarte ni a ti ni a tu hija. Solo quiero mantenerlas a salvo. Eso no significa que debas renunciar a quien eres, solo
Aprende a moverte en este mundo con cuidado. La mujer asintió lentamente. Comprendió que sobrevivir en el rancho no dependía únicamente de fuerza física o habilidad con los animales, sino también de la capacidad de leer al vaquero, de respetar sus límites y de encontrar un espacio donde su cultura y valores pudieran coexistir, aunque fuera de manera temporal. Esa noche, mientras su hija dormía tranquila por primera vez en semanas, la viuda reflexionó sobre la complejidad del lugar que ahora llamaban hogar temporal. La seguridad estaba garantizada, pero solo si podían adaptarse sin perder su identidad. El choque de culturas no se resolvía en un día. Sería un proceso, un aprendizaje constante, donde cada gesto, cada palabra y cada decisión tendría un peso enorme. Al caer la oscuridad sobre el rancho, madre e hija descansaban bajo un techo seguro, pero la conciencia de la vigilancia constante del vaquero permanecía viva. La mujer sabía que la protección venía con reglas y límites, y que cada día sería un delicado equilibrio entre respeto, cuidado y autonomía. Aprender a convivir con ese equilibrio sería tan vital como aprender a sobrevivir. La calma que se había instalado en el rancho comenzó a desmoronarse con rumores que llegaban del pueblo cercano. La viuda apache, mientras recolectaba agua del pozo, escuchó fragmentos de conversación entre trabajadores que susurraban sobre extraños visitantes y forasteros armados que merodeaban la frontera. Al principio pensó que eran exageraciones, simples chismes de un lugar donde la paranoia era común. Pero la sensación de peligro se intensificó cuando un joven peón llegó corriendo desde la llanura, con el rostro pálido y los ojos llenos de alarma. «Señor, hay hombres en la frontera. Buscan personas como nosotros», dijo jadeando, y con un gesto indicó que se trataba de cazadores de recompensas que capturaban nativos y los vendían a los colonos o los enviaban a prisiones lejanas. La viuda sintió un frío que le recorrió la columna vertebral. Su corazón se aceleró y su mirada se dirigió instintivamente hacia su hija, que jugaba despreocupada entre los corrales. La pequeña no entendía la magnitud del peligro que se acercaba, pero su madre sí. Sabía que cualquier descuido podría costarle la vida. No solo a ella, sino también a la niña. El vaquero apareció al instante, moviéndose con rapidez y precisión. Sus ojos se entrecerraron al escuchar la noticia, y la tensión en su rostro era palpable. Sin palabras, comenzó a dar órdenes a los trabajadores del rancho, organizando a los hombres y preparando defensas improvisadas. Barreras de madera fueron reforzadas, los caballos asegurados y provisiones revisadas y almacenadas en lugares estratégicos. Cada acción estaba cargada de la experiencia de quien había enfrentado peligro antes, de quien había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. «Madre e hija, quédense dentro», dijo el vaquero con firmeza pero sin perder la calma. «No salgan hasta que les indique. Manténganse juntas y sigan mis instrucciones al pie de la letra». La viuda asintió, comprendiendo que no había otra opción. La seguridad de su hija dependía de su obediencia, de su capacidad para permanecer alerta y colaborar en silencio. Mientras se dirigían al interior de la casa, su mente no dejaba de analizar cada posible escenario. ¿Habrían llegado los hombres para capturarlas a ellas específicamente? ¿O era un ataque general que podrían sortear con astucia? La incertidumbre era insoportable, y la adrenalina recorría sus venas con fuerza. A lo largo del día los sonidos del rancho cambiaron. Cada ruido del viento, cada golpe de cascos en la tierra, cada crujido de madera parecía amplificado. La viuda mantenía a su hija cerca, explicándole en voz baja que debían mantenerse juntas y obedecer al vaquero. La niña, aunque asustada, confiaba plenamente en la autoridad del hombre que les había dado refugio. Esa confianza inesperada permitió que la madre concentrara toda su energía en la vigilancia y la preparación, sin tener que preocuparse por la seguridad inmediata de la pequeña. Al caer la tarde, se vislumbraron figuras en la llanura, hombres montados a caballo, armados y avanzando con determinación. La viuda comprendió que el peligro era real. Su instinto de supervivencia se activó por completo, recordándole cada lección de la vida apache. Observar antes de actuar, nunca subestimar al enemigo y proteger a los niños a toda costa. El vaquero reunió a todos en el patio central y delineó un plan de defensa. Cada trabajador tenía un rol. Algunos protegerían las entradas, otros asegurarían los animales, y los más hábiles se posicionarían estratégicamente para repeler cualquier ataque. La viuda escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada instrucción, consciente de que cualquier error podría costarle la vida. Mientras la noche se acercaba y los hombres armados se acercaban, la tensión en el rancho era palpable. La viuda sentía un miedo intenso, pero también una determinación férrea. No permitiría que su hija fuera víctima de la brutalidad del mundo exterior. La pequeña dormía confiada, ajena al peligro que se avecinaba.
y eso reforzaba aún más la necesidad de la madre de actuar con precisión y rapidez. El rancho, hasta entonces un refugio seguro, se había transformado en una fortaleza improvisada, y el vaquero, en el centro de un plan que definiría no solo su destino, sino también el de la viuda y su hija. Cada sombra, cada ruido y cada paso del enemigo se sentían como una amenaza directa. La supervivencia dependería de la unión, la astucia y la valentía de todos dentro de aquel territorio aislado. El sol comenzaba a desaparecer tras las colinas, tiñendo de naranja y púrpura el cielo sobre el rancho. La tensión era palpable. El aire se sentía cargado, pesado, como si presintiera la tormenta que se acercaba. Los hombres armados se aproximaban con determinación, sus sombras alargadas cruzando la llanura polvorienta. La viuda apache se movía con cautela junto a su hija, observando cada movimiento desde la seguridad del interior de la casa. Aunque la pequeña dormía, su madre permanecía alerta, cada músculo tenso, cada pensamiento centrado en anticipar cualquier peligro. El vaquero, por su parte, parecía un titán de calma y control. Movía a los trabajadores con precisión casi militar, asignando puestos, revisando armas y asegurando barricadas. Sin levantar la voz, transmitía autoridad y su experiencia era evidente. Cada acción estaba calculada, cada orden pensada para maximizar la seguridad y minimizar el riesgo. La viuda, observándolo, comenzó a comprender algo fundamental. Aquel hombre no solo era fuerte, sino también un estratega. Su protección no era arbitraria, era inteligente y meticulosa, nacida de un pasado lleno de traición y pérdidas que le habían enseñado a no subestimar nunca a un enemigo. Cuando los hombres armados llegaron lo suficientemente cerca, los primeros disparos resonaron en la distancia. La viuda sintió un estremecimiento que mezclaba miedo y adrenalina. Cada instante contaba, y el caos inicial fue rápidamente controlado por la organización y precisión del vaquero. Los trabajadores se movían con rapidez y coordinación, siguiendo las órdenes al pie de la letra. La mujer comprendió que la clave de su supervivencia no estaba solo en obedecer, sino en confiar en la capacidad de aquel hombre de liderar y proteger. El enfrentamiento se volvió intenso. Las balas silbaban cerca, levantando nubes de polvo y tierra. La viuda se inclinó junto a la pared de la casa, protegiendo a su hija mientras observaba cómo el vaquero y los peones se movían como si fueran parte de un mismo organismo. La sincronización era perfecta. Cada acción del vaquero parecía anticipar la del enemigo, y cada orden que daba era seguida con precisión. Por primera vez, la mujer comprendió que su percepción inicial de autoridad dura no era frialdad, sino eficiencia y cuidado. La protección no se daba por caridad, se ganaba y se mantenía con disciplina y valentía. A medida que la lucha continuaba, la viuda tomó una decisión. Ya no solo sería observadora. Recordando las lecciones de supervivencia que había enseñado a su hija y aprendido en su propia vida, comenzó a ayudar a reforzar las barricadas y a guiar a la niña hacia lugares seguros dentro de la casa. Cada pequeño acto, cada instrucción compartida, se convirtió en un hilo que unía su confianza hacia el vaquero. No necesitaban palabras para entenderlo. La acción misma demostraba que podían depender de él. Cuando finalmente los atacantes comenzaron a retirarse, sorprendidos por la resistencia organizada del rancho, la viuda sintió un alivio mezclado con respeto profundo. Su hija estaba segura, y la fortaleza del lugar y de quienes la defendían había demostrado ser suficiente para repeler la amenaza. Pero más que la victoria, lo que le quedó fue una sensación de comprensión. El vaquero no era simplemente un protector. Era alguien cuya experiencia, disciplina y decisión habían salvado sus vidas. La admiración y el respeto comenzaron a reemplazar gradualmente la desconfianza inicial. Esa noche, mientras revisaban los daños y atendían pequeñas heridas, la viuda se acercó al hombre que hasta entonces había parecido inaccesible y distante. Sus palabras fueron sinceras, llenas de gratitud y reconocimiento. Gracias por protegernos, no solo hoy, sino desde el momento en que nos ofreciste refugio. Entiendo ahora que tu forma de cuidar es diferente pero efectiva. El vaquero asintió sin mostrar demasiada emoción, pero con una leve suavidad en los ojos que solo ella pudo notar. La confianza se había establecido, no de manera verbal, sino a través de la acción, del peligro compartido y de la certeza de que aquel hombre estaba dispuesto a arriesgar todo por ellas. Al acostarse esa noche, la viuda abrazó a su hija con renovada esperanza. Por primera vez desde que llegaron al rancho podía dormir con un respiro genuino, sabiendo que estaban protegidas y que, aunque el futuro aún era incierto, podían confiar en el hombre que había demostrado sin palabras innecesarias que su cuidado era real. La experiencia del día había forjado un vínculo silencioso pero profundo. La confianza no surgía de promesas vacías, sino de acciones concretas. Y ese vínculo sería vital en los días que estaban por venir.
donde nuevos desafíos y secretos del pasado del vaquero empezarían a revelarse. La noche había caído sobre el rancho como un manto oscuro y silencioso, solo interrumpido por el susurro del viento moviendo la empalizada y el ocasional relincho de los caballos. Todo parecía en calma, pero la viuda Apache sabía que esa tranquilidad era engañosa. Su instinto le decía que algo se acercaba, y la experiencia de los últimos días le había enseñado a escuchar cada señal. La pequeña dormía plácidamente, ajena a la amenaza que se cernía sobre ellas, mientras su madre permanecía alerta, cada músculo tenso, cada oído atento a los ruidos que pudieran delatar al enemigo. De repente, un sonido distante rompió el silencio. Cascos que golpeaban la tierra y voces bajas pero decididas. La viuda reconoció de inmediato que se trataba de los hombres que habían sido vistos merodeando la frontera. Su corazón se aceleró, pero no dejó que el miedo la paralizara. Se acercó a la ventana para observar, y vio a varios hombres armados acercándose al rancho, rodeados de sombras que el fuego de la luna proyectaba sobre el terreno. El vaquero apareció a su lado, con la escopeta cargada y el rostro imperturbable. Sin levantar la voz, dio órdenes precisas a los trabajadores: reforzar las barricadas, asegurar a los animales y posicionarse estratégicamente para repeler cualquier avance. Cada acción era medida, calculada, como si anticipara cada movimiento del enemigo antes de que ocurriera. La viuda se dio cuenta de que la experiencia y la disciplina del hombre eran la razón por la cual podían mantenerse un paso adelante, y por primera vez comprendió la profundidad de su capacidad de liderazgo. Cuando los atacantes finalmente llegaron a la puerta del rancho, la tensión se volvió insoportable. Los primeros disparos resonaron en la noche, levantando polvo y esparciendo un aire cargado de peligro y adrenalina. La viuda, siguiendo las instrucciones del vaquero, guió a su hija hacia un lugar seguro dentro de la casa, manteniéndose en la sombra y observando cada movimiento del enemigo. A pesar del miedo, sintió una determinación férrea: proteger a su hija a toda costa. El enfrentamiento continuó con intensidad. La viuda, aunque no era combatiente, ayudó a reforzar las barricadas y a mantener despejados los pasillos por donde podrían avanzar los atacantes. Cada vez que escuchaba un disparo o un grito, su corazón daba un salto, pero también sentía una creciente confianza en el vaquero y en la coordinación del rancho. No era simplemente un hombre duro, era alguien cuya vida y decisiones habían enseñado a todos a sobrevivir, a mantenerse unidos bajo presión. En un momento crítico, uno de los atacantes logró acercarse demasiado a la casa. La viuda reaccionó instintivamente, lanzando un cubo de agua que distraía al hombre mientras el vaquero y los peones lo neutralizaban. Fue un instante de acción conjunta que simbolizaba la confianza recién forjada entre ellos. Ella protegía a su hija, él defendía el rancho, y juntos lograban repeler al enemigo. Tras lo que pareció una eternidad, los atacantes comenzaron a retirarse, sorprendidos por la resistencia organizada y la fuerza inesperada de quienes defendían el rancho. La noche quedó nuevamente en silencio, solo roto por el cansancio de las respiraciones profundas y el sonido de los animales inquietos. La viuda abrazó a su hija, que despertó asustada por los ruidos, y le susurró palabras de calma mientras la pequeña se aferraba a ella. El vaquero recorrió el rancho, asegurándose de que no hubiera daños graves y verificando que todos los trabajadores y la mujer y su hija estuvieran a salvo. Su mirada, aunque aún seria, mostró un leve reconocimiento de lo que habían logrado juntos. La viuda comprendió que aquel hombre no solo había protegido sus vidas, sino que también había permitido que ella jugara un papel activo, reforzando la confianza entre ellos y demostrando que podían depender unos de otros en situaciones extremas. Esa noche, mientras la viuda se recostaba junto a su hija, reflexionó sobre lo ocurrido. La experiencia del ataque había transformado su percepción. La seguridad y la protección no solo dependían del vaquero, sino también de su propia valentía, rapidez de pensamiento y capacidad para actuar bajo presión. La confianza que se había empezado a construir en los días previos se consolidó en medio del peligro, y la relación entre la madre y el vaquero comenzó a profundizarse, basada no en palabras, sino en acciones y supervivencia compartida. El rancho volvía a ser un refugio seguro, pero ya no solo por la fortaleza de sus muros. Lo era también por la confianza que había surgido en la adversidad, una confianza que sería fundamental para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El amanecer llegó con un aire de calma que contrastaba con la violencia de la noche anterior. La viuda Apache despertó primero, como siempre, con la sensación de que cada momento debía ser vigilado, aunque la amenaza inmediata hubiera pasado. Su hija dormía plácidamente y por primera vez en días, la madre se permitió un pequeño respiro, sabiendo que estaban a salvo, al menos por el momento. Mientras recogía algunos utensilios y revisaba la provisión de comida, el vaquero apareció a su lado. No había tensión en su rostro,
solo la seriedad de quien había vivido y superado peligros incontables. La mujer lo observó por un instante, y aunque ya sentía respeto y cierta admiración por él, había una pregunta que llevaba días guardando. ¿Por qué las protegía realmente? ¿Qué vínculo invisible lo había llevado a arriesgar su vida por ellas? «Sé lo que estás pensando», dijo él con voz grave, sin necesidad de mirarla directamente. «Te preguntas por qué hago esto». La viuda respiró hondo y asintió sin palabras. La tensión acumulada de días, la incertidumbre sobre su futuro y el temor constante habían creado una curiosidad que no podía ignorar. «Mi pasado», continuó él después de un silencio que parecía pesar tanto como la tierra del rancho. «He perdido mucho. Amigos, familia, confianza. Y no quiero que otros sufran como yo sufrí. Cuando te vi, algo en ti y en tu hija me recordó a lo que yo también había perdido. Mi protección no es solo obligación, es una promesa, una que no puedo romper». La mujer lo escuchó con atención. Cada palabra era medida pero cargada de sinceridad. Comprendió que su dureza y distancia no eran indiferencia, sino un mecanismo de supervivencia, una manera de mantener intacta su humanidad mientras protegía a quienes dependían de él. La vulnerabilidad que mostraba ante ellas era discreta, pero genuina. Un hombre acostumbrado a la soledad ahora elegía ofrecer refugio, no por deber, sino por un acto consciente de cuidado. «Entonces», dijo la viuda con voz suave, casi temblorosa, «no es solo una coincidencia que nos hayas protegido. Lo hiciste por elección por nosotras». El vaquero asintió levemente. «Sí, no todos merecen mi ayuda, pero ustedes tenían algo que no podía ignorar. No es solo tu hija, ni solo tú. Es la oportunidad de proteger algo puro, algo que la vida me enseñó a valorar demasiado tarde en mi historia». Ese reconocimiento silencioso cambió algo en la mujer. La desconfianza inicial que había sentido comenzó a transformarse en respeto profundo y en una aceptación cuidadosa. Comprendió que la disciplina y las reglas estrictas no eran un castigo, sino la estructura necesaria para que su hija y ella sobrevivieran en un entorno peligroso. Más que eso, entendió que el vaquero había decidido arriesgar su propia seguridad por ellas, y que ese acto no era solo noble, sino también profundamente humano. Después de un momento de silencio, el vaquero añadió: «Debes saber algo más. Esto que hago es temporal. El peligro aún no ha pasado del todo, pero mientras estén aquí, estarán seguras. Lo demás lo aprenderán con el tiempo. Solo confíen en mí y en lo que podemos hacer juntos». La viuda asintió. Sus ojos se encontraron y por primera vez desde que llegaron al rancho no hubo barreras entre ellos. No era confianza ciega, pero era un reconocimiento mutuo de la necesidad y de la elección consciente de proteger y ser protegidos. Esa mañana, mientras el sol iluminaba las colinas y el rancho despertaba a un nuevo día, madre e hija comenzaron a entender que su estadía allí no era simplemente un refugio físico, sino un espacio donde podían reconstruir su seguridad y aprender a confiar. La fuerza del vaquero no residía únicamente en su habilidad con las armas o en su conocimiento del terreno. Residía en su capacidad de ofrecer cuidado, guía y protección incluso cuando la vida le había enseñado que la confianza podía ser traicionada. La viuda apache miró a su hija jugar entre los corrales y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. La protección del vaquero no era solo un acto de fuerza, sino un acto de elección y humanidad. Y esa elección marcaba la diferencia entre la supervivencia y la incertidumbre, entre la desconfianza y la construcción de un vínculo que sería esencial para los días venideros. El secreto del vaquero, revelado en palabras y acciones, estableció un nuevo capítulo, uno donde la protección, la disciplina y la elección consciente de cuidar serían los pilares de su vida en el rancho, y donde madre e hija podían finalmente empezar a imaginar un futuro seguro y lleno de posibilidades. La noche había caído sobre el rancho como un manto oscuro y silencioso, solo interrumpido por el susurro del viento moviendo la empalizada y el ocasional relincho de los caballos. Todo parecía en calma, pero la viuda apache sabía que esa tranquilidad era engañosa. Su instinto le decía que algo se acercaba, y la experiencia de los últimos días le había enseñado a escuchar cada señal. La pequeña dormía plácidamente, ajena a la amenaza que se cernía sobre ellas, mientras su madre permanecía alerta, cada músculo tenso, cada oído atento a los ruidos que pudieran delatar al enemigo. De repente, un sonido distante rompió el silencio. Cascos que golpeaban la tierra y voces bajas pero decididas. La viuda reconoció de inmediato que se trataba de los hombres que habían sido vistos merodeando la frontera. Su corazón se aceleró, pero no dejó que el miedo la paralizara. Se acercó a la ventana para observar y vio a varios hombres armados acercándose al rancho, rodeados de sombras que el fuego de la luna proyectaba sobre el terreno. El vaquero apareció a su lado,
con la escopeta cargada y el rostro imperturbable. Sin levantar la voz, dio órdenes precisas a los trabajadores: reforzar las barricadas, asegurar a los animales y posicionarse estratégicamente para repeler cualquier avance. Cada acción era medida, calculada, como si anticipara cada movimiento del enemigo antes de que ocurriera. La viuda se dio cuenta de que la experiencia y la disciplina del hombre eran la razón por la cual podían mantenerse un paso adelante, y por primera vez comprendió la profundidad de su capacidad de liderazgo. Cuando los atacantes finalmente llegaron a la puerta del rancho, la tensión se volvió insoportable. Los primeros disparos resonaron en la noche, levantando polvo y esparciendo un aire cargado de peligro y adrenalina. La viuda, siguiendo las instrucciones del vaquero, guió a su hija hacia un lugar seguro dentro de la casa, manteniéndose en la sombra y observando cada movimiento del enemigo. A pesar del miedo, sintió una determinación férrea: proteger a su hija a toda costa. El enfrentamiento continuó con intensidad. La viuda, aunque no era combatiente, ayudó a reforzar las barricadas y a mantener despejados los pasillos por donde podrían avanzar los atacantes. Cada vez que escuchaba un disparo o un grito, su corazón daba un salto, pero también sentía una creciente confianza en el vaquero y en la coordinación del rancho. No era simplemente un hombre duro, era alguien cuya vida y decisiones habían enseñado a todos a sobrevivir, a mantenerse unidos bajo presión. En un momento crítico, uno de los atacantes logró acercarse demasiado a la casa. La viuda reaccionó instintivamente, lanzando un cubo de agua que distraía al hombre mientras el vaquero y los peones lo neutralizaban. Fue un instante de acción conjunta que simbolizaba la confianza recién forjada entre ellos. Ella protegía a su hija, él defendía el rancho, y juntos lograban repeler al enemigo. Tras lo que pareció una eternidad, los atacantes comenzaron a retirarse, sorprendidos por la resistencia organizada y la fuerza inesperada de quienes defendían el rancho. La noche quedó nuevamente en silencio, solo roto por el cansancio de las respiraciones profundas y el sonido de los animales inquietos. La viuda abrazó a su hija, que despertó asustada por los ruidos, y le susurró palabras de calma mientras la pequeña se aferraba a ella. El vaquero recorrió el rancho, asegurándose de que no hubiera daños graves y verificando que todos los trabajadores y la mujer y su hija estuvieran a salvo. Su mirada, aunque aún seria, mostró un leve reconocimiento de lo que habían logrado juntos. La viuda comprendió que aquel hombre no solo había protegido sus vidas, sino que también había permitido que ella jugara un papel activo, reforzando la confianza entre ellos y demostrando que podían depender unos de otros en situaciones extremas. Esa noche, mientras la viuda se recostaba junto a su hija, reflexionó sobre lo ocurrido. La experiencia del ataque había transformado su percepción. La seguridad y la protección no solo dependían del vaquero, sino también de su propia valentía, rapidez de pensamiento y capacidad para actuar bajo presión. La confianza que se había empezado a construir en los días previos se consolidó en medio del peligro, y la relación entre la madre y el vaquero comenzó a profundizarse, basada no en palabras, sino en acciones y supervivencia compartida. El rancho volvía a ser un refugio seguro, pero ya no solo por la fortaleza de sus muros. Lo era también por la confianza que había surgido en la adversidad, una confianza que sería fundamental para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El amanecer llegó con un aire de calma que contrastaba con la violencia de la noche anterior. La viuda apache despertó primero, como siempre, con la sensación de que cada momento debía ser vigilado, aunque la amenaza inmediata hubiera pasado. Su hija dormía plácidamente y por primera vez en días, la madre se permitió un pequeño respiro, sabiendo que estaban a salvo, al menos por el momento. Mientras recogía algunos utensilios y revisaba la provisión de comida, el vaquero apareció a su lado. No había tensión en su rostro, solo la seriedad de quien había vivido y superado peligros incontables. La mujer lo observó por un instante, y aunque ya sentía respeto y cierta admiración por él, había una pregunta que llevaba días guardando. ¿Por qué las protegía realmente? ¿Qué vínculo invisible lo había llevado a arriesgar su vida por ellas? «Sé lo que estás pensando», dijo él con voz grave, sin necesidad de mirarla directamente. «Te preguntas por qué hago esto». La viuda respiró hondo y asintió sin palabras. La tensión acumulada de días, la incertidumbre sobre su futuro y el temor constante habían creado una curiosidad que no podía ignorar. «Mi pasado», continuó él después de un silencio que parecía pesar tanto como la tierra del rancho. «He perdido mucho. Amigos, familia, confianza. Y no quiero que otros sufran como yo sufrí. Cuando te vi, algo en ti y en tu hija me recordó a lo que yo también había perdido. Mi protección no es solo obligación, es una promesa, una que no puedo romper». La mujer lo escuchó con atención. Cada palabra era medida pero cargada de sinceridad. Comprendió que su dureza y distancia no eran indiferencia, sino un mecanismo de supervivencia.
una manera de mantener intacta su humanidad mientras protegía a quienes dependían de él. La vulnerabilidad que mostraba ante ellas era discreta, pero genuina. Un hombre acostumbrado a la soledad ahora elegía ofrecer refugio, no por deber, sino por un acto consciente de cuidado. Entonces, dijo la viuda con voz suave, casi temblorosa, no es solo una coincidencia que nos hayas protegido. Lo hiciste por elección por nosotras. El vaquero asintió levemente. Sí, no todos merecen mi ayuda, pero ustedes tenían algo que no podía ignorar. No es solo tu hija, ni solo tú. Es la oportunidad de proteger algo puro, algo que la vida me enseñó a valorar demasiado tarde en mi historia. Ese reconocimiento silencioso cambió algo en la mujer. La desconfianza inicial que había sentido comenzó a transformarse en respeto profundo y en una aceptación cuidadosa. Comprendió que la disciplina y las reglas estrictas no eran un castigo, sino la estructura necesaria para que su hija y ella sobrevivieran en un entorno peligroso. Más que eso, entendió que el vaquero había decidido arriesgar su propia seguridad por ellas, y que ese acto no era solo noble, sino también profundamente humano. Después de un momento de silencio, el vaquero añadió, debes saber algo más. Esto que hago es temporal. El peligro aún no ha pasado del todo, pero mientras estén aquí, estarán seguras. Lo demás lo aprenderán con el tiempo. Solo confíen en mí y en lo que podemos hacer juntos. La viuda asintió. Sus ojos se encontraron y por primera vez desde que llegaron al rancho no hubo barreras entre ellos. No era confianza ciega, pero era un reconocimiento mutuo de la necesidad y de la elección consciente de proteger y ser protegidos. Esa mañana, mientras el sol iluminaba las colinas y el rancho despertaba a un nuevo día, madre e hija comenzaron a entender que su estadía allí no era simplemente un refugio físico, sino un espacio donde podían reconstruir su seguridad y aprender a confiar. La fuerza del vaquero no residía únicamente en su habilidad con las armas o en su conocimiento del terreno. Residía en su capacidad de ofrecer cuidado, guía y protección incluso cuando la vida le había enseñado que la confianza podía ser traicionada. La viuda apache miró a su hija jugar entre los corrales y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. La protección del vaquero no era solo un acto de fuerza, sino un acto de elección y humanidad. Y esa elección marcaba la diferencia entre la supervivencia y la incertidumbre, entre la desconfianza y la construcción de un vínculo que sería esencial para los días venideros. El secreto del vaquero, revelado en palabras y acciones, estableció un nuevo capítulo, uno donde la protección, la disciplina y la elección consciente de cuidar serían los pilares de su vida en el rancho, y donde madre e hija podían finalmente empezar a imaginar un futuro seguro y lleno de posibilidades.